Hoy arrancaremos también con la etimología y el significado de lo que es doctrina. Continuaremos con introducción sobre la doctrina de Jesús. ¿Qué es una doctrina? La importancia de la doctrina de Jesús. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Y cuál es el fundamento de la doctrina de Jesús? Esperamos que todos estemos totalmente atentos, con el corazón dispuesto a recibir estas enseñanzas, porque no son difíciles, pero son largas. Por tanto, necesitan, exigen, demandan de nosotros una atención plena para que no se nos pase ningún detalle. Gloria. Y empezando con etimología y significado, podríamos decir que en el Antiguo Testamento las palabras lega significa lo que se recibe, es decir, significa lo que se nos imparte, lo que se nos enseña, lo que nosotros somos capaces de aprender. Lega. Y la Torá, cuya idea es la de un cuerpo de enseñanza revelada. Recordemos que bíblicamente la palabra Torá nos enseña a nosotros que se refiere también a los primeros 5 libros de la Biblia, que también se conocen con los nombres de la Ley y el Pentateuco. ¿Cuáles son esos 5 libros de la Biblia? Esos 5 primeros libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los libros que se conocen con el nombre de la Torá. Y dice la enseñanza que es la idea de un cuerpo de enseñanza revelada. Sencillamente, todo ese contenido de la Torá fue revelado a Moisés por Dios a través del Espíritu Santo para que Moisés lo escribiera y nos lo dejara a nosotros para que nosotros conociéramos la ley de Dios que regiría a la humanidad. Entonces, esa es la Torá. Y eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las palabras didascalia y didaje, que significan tanto el acto como el contenido de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto, el acto y el contenido? Pues sencillamente estas dos palabras, didascalia y didaje, se refieren a la metodología, a la pedagogía con que se enseña la palabra, así como el contenido mismo de la palabra, como qué es lo que se nos va a enseñar en la palabra, cómo y qué cosa. Esta última palabra, didaje, se menciona específicamente y muy especialmente en relación con las enseñanzas de Jesús. Ejemplo, Mateo 7, 28 y 29. 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y realmente había una diferencia entre Jesús y los escribas. Los escribas conocían la palabra porque ese era su trabajo, transcribirla, escribirla, y estaban muy, pero muy relacionados con la palabra. Pero Jesús no solamente estaba relacionado, sino que él era la palabra. Jesús encarnaba la palabra de Dios. La palabra venía del mismo Jesús. Entonces él tenía por qué demostrar el poder y la autoridad para predicar y enseñar la palabra. Es decir, Jesús nos predicaba, nos enseñaba, pero además nos enseñaba porque
él impartía, porque nosotros debemos también como estudiantes y como maestros entender que hay una diferencia clara entre enseñar o transmitir y entre predicar y transmitir o enseñar e impartir. Cuando enseñamos, llegamos a la mente, llegamos al alma de la persona, lo llenamos de unos conocimientos, pero cuando impartimos, debemos procurar llegar y debemos llegar al corazón de la persona, al espíritu de la persona, para que esa enseñanza atesorada en el espíritu pueda ser utilizada en el momento en que haya necesidad. Y los cristianos lo que tenemos es necesidad de conocer y de aplicar, de expresar con nuestra boca la palabra de Dios, para que esa palabra se haga realidad en nuestra vida. Desde la antigüedad ha habido grupos de miembros de la iglesia cuya función oficial consistía en enseñar dicho cuerpo de doctrina a los recién convertidos. En nuestra congregación, por ejemplo, nosotros tenemos la escuela doctrinal y ahí hay, como todos conocemos, los maestros de escuela doctrinal, que son los encargados de recibir a los recién convertidos o a los recién llegados a la congregación para impartirles la doctrina que allí se sigue. Primera de Corintios 12:28 nos dice, para confirmar esto, y aún nos puso Dios en la iglesia como primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, que somos los encargados en impartir, los encargados de impartir las doctrinas de Dios. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Gloria, aleluya. Y siguiendo con la introducción, podemos decir que se ha calculado que alrededor de unos 40.000 millones de personas han vivido en la tierra desde Adán y Eva. Esto incluye hombres negros, hombres blancos, hombres amarillos. Estos hombres han explorado y poblado todos los rincones de la tierra. Hablan docenas de idiomas, practican multitudes de religiones y han formulado numerosas culturas. Eso lo sabemos por cultura general, eso lo sabemos por práctica, eso lo sabemos por experiencia, eso lo sabemos por las noticias, eso lo sabemos. Quien no sabe eso no ha nacido. Pero cada uno de los seres humanos comparte algo vital y eso ha sido desde la creación del mundo, desde el nacimiento de las primeras personas. Algo vital, el propósito de su vida aquí en la tierra. La gente apenas tiene uso de razón, se pregunta, ¿cuál es el propósito mío aquí en la tierra? Además, su destino eterno después de su vida terrenal. Pero todo esto depende totalmente de su relación personal con el Señor Jesucristo. Estamos hablando, lógicamente, de los cristianos, porque otros dirán con su respectivo Dios, con su respectivo ser vital en quien creen. Nosotros hablamos siempre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, porque somos cristianos y esa es nuestra doctrina principal. La pregunta clave del universo es, ¿quién pensáis de Cristo? ¿Qué pensáis de Cristo? Mateo 22:42 nos dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David.
¿Qué es una doctrina? En nosotros es una revelación progresiva que nos lleva al claro conocimiento de la plena verdad sobre alguien o algo. Y para su desarrollo es necesario estudiar, conocer algunas doctrinas, entre otras. Entonces, oigamos bien, ¿qué es una doctrina? Para nosotros los cristianos es la revelación progresiva, es decir, esto es poco a poco, en la medida en que vamos creciendo en la iglesia, en la medida en que vamos creciendo ahí al lado de la mano de Jesús, vamos aprendiendo, nos vamos llenando de ese conocimiento de Jesús, de esa impartición, de ese amor, de ese estilo de vida que Cristo vino a predicarnos y a enseñarnos, que vino a compartirnos y a impartirnos. Sobre alguien o sobre algo. Y para el desarrollo de eso es necesario que nosotros estudiemos algunas doctrinas dentro de la iglesia cristiana. Y tenemos, por ejemplo, la doctrina de Dios, teología, la doctrina del hombre, antropología, la doctrina de Cristo, cristología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, doctrina de las últimas cosas, escatología, que ya lo hayamos visto acá también. Doctrina de los ángeles, angeología, doctrina de la salvación, serotología. Y como si esto fuera poco, también podemos hablar de la doctrina de la Santísima Trinidad, podemos hablar de la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la profecía, la doctrina de Satanás, la doctrina del pecado, en fin, esto dentro de lo que podemos decir como cristianos, pero como personas en el mundo también encontramos la doctrina del deporte, la doctrina política, la doctrina del trabajo, la doctrina del comercio, la doctrina del derecho, doctrina de la ciencia, doctrinas militares, en fin, una serie de doctrinas que nos dicen a nosotros de qué se está tratando, de qué quieren enseñarnos. Gloria a Dios. Todo esto para conocer la verdad de cada cosa. Y pudiéramos complementarlo diciendo, todo texto doctrinal debe ser interpretado por las reglas de las mismas escrituras. Segunda de Pedro 1, 20, 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Ya de aquí vamos entendiendo que la doctrina de Dios, la doctrina de Jesús, la doctrina del Espíritu Santo, nacen de un ser supremo que es Dios. Fue Dios quien escogió a las personas a quienes les iba a revelar sus doctrinas para que estas personas las escribieran y nos quedara así ese manual de vida que nosotros llamamos la Biblia. Gloria a Dios. Pero todo por inspiración a través del Espíritu Santo. ¿Qué es una doctrina? Esta doctrina de Cristo fue enseñada entre otros. Es decir, fue enseñada por varias personas, por varios ministros, qué sé yo. Primero, por Juan el Bautista. Juan 1:15 nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí está Juan el Bautista enseñándonos sobre Cristo, abriéndonos esa impartición de la doctrina de Cristo.
Juan el Bautista fue, por decirlo de alguna manera, quien abrió la brecha para que nosotros empezáramos a conocer de Cristo. Además, los apóstoles, quienes fueron formados por Jesucristo, también enseñaron de Cristo cuando les tocó la oportunidad. Juan, por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entre otras cosas que nos enseñó Juan, porque Juan también nos enseñó bastante sobre la doctrina de Cristo. Y Pablo nos enseña en Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Pablo nos lo está describiendo a Cristo como el mismo Dios, pero desprendido, obediente a el mandato de su padre, y no se quedó allá desobedeciendo la voz de su padre, sino que se vino a cumplir el mandato que su padre le había dado. Y Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Todo lo que sabemos de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo viene de la revelación divina. Nadie puede decir, esto me lo ideé yo, esto me lo inventé yo, esto es hechura mía. No, señor. Todo es revelación divina. Y seguimos preguntándonos qué es una doctrina. Por Cristo mismo fue enseñado a nosotros qué es una doctrina, quién es Él, qué es la doctrina de Él. Juan 6:51 nos dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria, aleluya. Qué descripción, qué impartición más clara la que nos hace Jesús aquí en este versículo. Nos dice: yo soy el pan de vida. Sí, Él es ese pan que nosotros conocemos, del cual nosotros nos alimentamos, del cual nosotros vivimos. Ese, el pan de vida. Ese, que descendió del cielo. Nos está diciendo que Él no es terrenal, Él es celestial. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nos está desde ya prometiendo la vida eterna. Nos está impartiendo eso para que lo guardemos en nuestro corazón. No lo olvidemos y podamos caminar eternamente de la mano de Cristo. Y el pan que yo daré es mi carne. Es su carne. Es el mismo, el cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Nos está diciendo que Él vino a morir por la humanidad. Isaías 42:8. El profeta Isaías nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y mi alabanza a esculturas. Ni mi alabanza a esculturas. Nos está diciendo aquí que no podemos rodearnos sino de la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios, la fe en el Espíritu Santo. No hay otro. Pero la gente se le ha dado por inventarse cosas porque se dejan llevar de las mentiras de Satanás. Sabemos todos que Satanás es imitador, ¿sí? Y que él quiere también que nosotros, que mucha gente tenga una idea de él como algunos la tenemos de Cristo. Esta enseñanza no es difícil, pero sí es larga. Esta enseñanza de la doctrina de Cristo, se lo decía al inicio. Y vemos cómo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, duró 3 años discipulando a los apóstoles
Y sin embargo, los apóstoles cometían errores en la aplicación y en la administración de la enseñanza. Pedro, por ejemplo, Pedro lo negó y era el osado que decía, no, Señor, ¿cuál? Yo pongo mi vida por ti, daré todo por ti. Primero muerto yo que a ti te hagan algo. ¿Sí? Y Tomás dudó de su resurrección. Judas lo traicionó, Judas lo vendió, Judas lo entregó. Pero bueno, eso no demerita en nada la doctrina de Jesús. Jesús siempre es Jesús. Y la doctrina de Jesús siempre será la sana doctrina. ¿Qué es una doctrina? Para la enseñanza de la doctrina, Dios usó 3 herramientas, las cuales podemos resumir de la siguiente manera: revelación, inspiración e iluminación. Revelación de Dios al hombre. Quiere decir esto que el hombre oye que Dios quiere que se escriba su revelación. Inspiración del hombre al papel. El hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. El hombre plasma en un papel lo que Dios quiere que perdure por la eternidad en el corazón de la humanidad. Iluminación del papel al corazón. Es decir, el hombre recibe la luz de lo que está en el corazón de Dios y ha sido escrito por inspiración divina. Todo por orden de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Él comunica los propósitos de Dios a nuestro espíritu. Repetimos esta última parte, la iluminación. Del papel al corazón. Ya estaba escrito esa revelación. Entonces el hombre lee esa revelación y recibe la luz de lo que está escrito. Esa luz que está ahí escrita la recibe en su corazón y viene del corazón de Dios. Y ha sido escrita por inspiración divina. Y todo por orden de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo así? Pues sabemos que el Espíritu Santo de Dios es quien conoce los propósitos de Dios y en comunión con nuestro espíritu nos los revela a nosotros. Es así como nosotros nos enteramos de los propósitos de Dios para con nosotros y para con la humanidad. Recordemos que este estudio nos ocupa especialmente de la doctrina de Jesús, de parte de Jesús y acerca de Jesús, que nos lleva a su gloria. Esta definición nos provee una clara estructura de Cristo y su ministerio, identificando la fuente de la doctrina, su objeto y su propósito principal. El mismo Cristo vino a predicarnos y a enseñarnos de él. El mismo Cristo vino a compartirnos y a impartirnos quién era él. ¿Sí? Lo mismo le enseñó a los apóstoles y los dejó como representantes de su doctrina, hasta el punto que les dijo: y recibiréis poder cuando venga en vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo el mundo, en todas partes. Nosotros somos parte de esos discípulos de Cristo que tenemos que llevar hacia adelante esa impartición de la doctrina de Cristo. Importancia de la doctrina de Jesús. Esta doctrina es importante porque ayuda al creyente a ordenar sus creencias. Decíamos al comienzo que todo hombre tiene una creencia especial, ¿sí?
de lo que será Él aquí en la tierra, pero también de lo que será después de la tierra, lo que será allá en el más allá. Entonces, pero esta doctrina de Jesús es importante porque ayuda al creyente a ordenar sus creencias. O sea, que cada doctrina cada cristiano, ya cree ciertas verdades en cuanto a Cristo, la salvación, la iglesia y otras doctrinas, como las nombrábamos hace ratito. Pero pocos las tienen bien ordenadas en su corazón. Sí, no solamente es conocer, es asimilarlas, guardarlas en nuestro corazón como rema de esa palabra que Dios nos vino a enseñar a predicar y a impartir. Dice, pero pocos la tienen ordenada en el corazón. Por eso es necesario estudiarla para lograr el ordenamiento sencillo y útil de la doctrina básica de Cristo. No basta solamente con ir a la iglesia, con congregarnos, con oír predicación. No, es escudriñarla, es estudiarla, es analizarla, ¿sí? Es meditarla para encontrar el trasfondo de esa doctrina. Según la Biblia, especialmente los ministros y servidores para que puedan impartir claramente lo que hablan sobre Jesucristo. Si un ministro, si un servidor no estudia la palabra, sino que se dedica solamente el predicador, el ministro a predicar por lo que oye y el otro a hablar por lo que oye, terminará un día diciendo, a mí me parece, yo creo. No, señor, tenemos que hablar, sobre todo los que enseñamos, los que servimos, tenemos que hablar conforme a la palabra, pegados a la palabra, conforme a la verdad. Y la verdad es eso, la palabra de Dios. Por eso ella misma dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la confirmación de lo que decíamos inicialmente, que por qué es importante la doctrina de Jesús. ¿Por qué es importante estudiarla? ¿Por qué es importante conocerla? Porque ella es inspirada por Dios, porque ella es útil para enseñar, porque ella es útil para redarguir, porque ella es útil para corregir, porque ella es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, porque debemos tender a eso, a la perfección en la doctrina de Jesús, enteramente preparados para toda buena obra, no solamente para orar, también para impartir esa doctrina, también para predicarla, también para ayudar a nuestros semejantes, también para ayudar al evangelio, también para ayudar al reino de los cielos, en fin. Y seguimos con la importancia de la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesucristo no es algo que pueda considerarse livianamente, no es algo que pueda considerarse como si sí o si no. Debemos prestarle especial atención. ¿Por qué? Sencillamente porque muchos han criticado erróneamente y sin fundamento el ministerio de Cristo. Y eso lo vemos y lo leemos incluso en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 15:1 nos dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí estaban haciendo una pregunta crítica, pero crítica negativa. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo Jesús les dijo,
¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Gloria a Dios. Y cuarto, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Gloria, aleluya. Jesús, las enseñanzas de Jesús fueron suficientes para que nosotros hoy día podamos caminar rectamente en ese camino al cielo. Seguimos con la importancia de la doctrina. Muchos lo quisieron imitar tratando de engañar aún a los escogidos. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, oiga bien, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y eso lo vemos nosotros todos los días. Todos los días. La última información que vi por ahí es que la ONU, que se va a levantar como una nueva doctrina para prohibir las doctrinas de las iglesias ya existentes, especialmente la doctrina de la iglesia tradicional y la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros les predicamos a los gays para que ellos desistan de su verdadera doctrina según ellos, y su verdadera doctrina es el homosexualismo según ellos. Entonces, como nosotros los estamos tratando de sacar de ese pecado, nosotros estamos haciendo mal para ellos, ¿sí? Entonces, fíjense que todos los días la gente se quiere inventar nuevas doctrinas, pero no, para eso es necesario estudiar la verdadera palabra de Dios. La Biblia cristiana es la fuente de estudio de la doctrina de Cristo. Los ministros cristianos no tienen la libertad para enseñar falsa doctrina. Tienen el mandato divino de enseñar sana doctrina. Es una ofensa seria y hasta pecado enseñar errores doctrinales sobre Cristo. No importa si se hace a propósito o involuntariamente. Siempre la falsa doctrina es y será falsa doctrina. Por eso Pablo le insistía a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Más claridad para dónde. Pablo, que fue el padre espiritual de Timoteo, Pablo, que fue el maestro de Timoteo, le insistía siempre, Timoteo, mira bien, no te descarríes, preséntate siempre, procura siempre presentarse ante Dios como hombre aprobado, un hombre que no tenga nada de qué arrepentirse, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de Dios. Y huye también de las pasiones juveniles. Usted sabe que la juventud se le da por creer que son los superhombres, que son la última Coca-Cola del mundo, que nunca van a llegar a ser viejos ni nunca van a llegar a necesitar de nadie. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Una gran enseñanza, una gran impartición. Y tan fue impartición que Timoteo respondió a las enseñanzas de Pablo. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que nos lleva a cambiar nuestra antigua y vana manera de vivir,
que nos confronta tal como somos frente a la voluntad de Dios, en la que tal vez nacimos o de la que nos hemos apartado. Entonces, sana doctrina es aquella que nos saca de esa vieja manera de pensar, de esa vieja manera de vivir, de ese poco nos limpia de ese poco de conceptos erróneos, pecaminosos, y nos confronta, nos coloca desnudos delante de Dios. Y esa manera de vivir de la que de pronto salimos porque no nacimos en la doctrina de Dios, no nacimos en la iglesia cristiana, o de la que nos hemos apartado de la iglesia cristiana, nos apartamos alguna vez y Dios nos ha llevado a la reconciliación. Entonces, eso es vivir una sana doctrina, eso es una sana doctrina. Esta sana doctrina nos llevará hacia la verdadera nueva vida en Cristo. Y Pablo nos dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia lo registra también como el nuevo nacimiento. Es decir, esta impartición de esta nueva manera de vivir, de este nuevo estilo de vida, nos lleva a ser nuevas criaturas delante de Cristo. Nos lleva a ser hombres espirituales. Nos saca de esa condición de hombres carnales. Nos transforma, nos renueva. Lo que aquí enseñamos será para edificación del cuerpo de Cristo. Claro está. Lo que enseñamos en las iglesias, lo que enseñamos en las congregaciones, lo que enseñamos en las escuelas doctrinales, lo que enseñamos en las escuelas bíblicas, lo que enseñamos en los institutos bíblicos, es para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo cada día sea más sometido a la voluntad de Dios. Para que el cuerpo de Cristo cada día pueda defender mejor su fe. Nuestra cultura cristiana le da más importancia a la enseñanza de la doctrina que a la conducta. Por eso es más fácil hablar de visión, de guerra espiritual, de crecimiento, de liberación, de adoración, de finanzas, etc. ¿Sí? Dice esto. Nuestra cultura cristiana le da más importancia a la enseñanza de la doctrina, sí, señor. Y todas estas son doctrinas, ¿sí? Por eso enseñamos doctrina, por eso debemos estudiar doctrina, por eso debemos aprender doctrina, para poder identificarnos con la vida del cristiano, para poder identificarnos con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la sana doctrina? Un sentido de honestidad nos impone reconocer que históricamente hemos lastimado la sana doctrina al confundirla con nuestros gustos, con nuestros disgustos, en lo pertinente a usos, costumbres, tradiciones. Gloria, aleluya. Cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, reconocemos que históricamente hemos lastimado la sana doctrina, que no hemos vivido a la perfección la sana doctrina que Cristo vino a predicarnos y a enseñarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hemos confundido con nuestros gustos, con nuestros disgustos. ¿Sí? No, hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no voy a culto a esa iglesia. Hoy me voy para la otra iglesia. ¿Sí? En lo pertinente a costumbres y tradiciones, nosotros confundimos estas cosas cuando no estamos enterados de lo que es una sana doctrina, de lo que es un verdadero cristiano, de cómo debe caminar un verdadero cristiano. Y Colosenses 2:20 al 23 nos dice: pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. 21. Tales como no manejes ni gustes ni aun toques. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria, aleluya. Y seguimos diciendo, la sana doctrina nos permite defender ardiente y convincentemente nuestra fe, sin ser contenciosos y sin pisotear la doctrina ajena. Cuando uno se encuentra con una persona que uno la identifica por lo que habla, por lo que dice, por lo que cree, por lo que practica, que anda en una mala doctrina, uno no debe decirles que tú eres un hijo del diablo, es que tú eres un mordido de perro, es que tú eres... No, señor, te vas para el infierno, arrepiéntete. No, señor. Háblele con toda la altura, con toda la decencia, con toda la verdad de la palabra que usted conoce, y que sea ella quien tome la decisión, y órele al Espíritu Santo para que la dirija, ¿sí? En estos días conocí por teléfono a una señora que es la esposa de un gran amigo, y el amigo está enfermo, y es por allá por Barranca Bermeja. Llamé y me contestó ella, y yo le decía, hay que estar agarrados de Dios, de Jesucristo, orando por él, para que Dios lo salve, para que Dios le dé la salud. Y ella me contestaba, y a veces ella llevaba la iniciativa de la palabra, y a veces yo. Y el último me dice, oh, don Ramón, pero usted conoce palabra también. Y le dije, sí, es que yo soy cristiano. Para la gloria de Dios, yo soy maestro de la palabra y soy pastor. Y entonces ahí mismo me la enfiló. Y empezó a atacarme y empezó a sonsacarme con palabra y palabra y palabra, hasta cuando yo la identifiqué. Dije, es que esta es Jesús solo. Me dijo, ¿cómo así que ustedes dicen que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Entonces son cuatro, no son tres. Y no, así no es. Y y hablamos, hasta que al fin como que la vi que estaba entendiendo un poquito, y cuando nos despedimos me dijo, tenemos que seguir hablando porque me interesó mucho esas enseñanzas que recibió hoy usted. ¿Sí? Yo en ningún momento le dije, no voy a hablar más contigo. No, es que así no podemos hablar porque tú andas en un lado y yo ando en otro lado. No, señor. Uno expone lo que uno sabe con la seguridad de que uno está en lo cierto, y a la otra persona el Espíritu Santo lo lleva a darle convencimiento, porque es el Espíritu Santo el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, y continuamos. Sana doctrina. Hemos dicho y aceptado que esta doctrina tiene su origen en la Biblia o palabra de Dios, inspirada en el hombre a través del Espíritu Santo. Satanás ha llevado al hombre a crear falsas doctrinas, supuestamente inspiradas por Dios. Aquí viene una partecita que no es sana doctrina, pero que es la confirmación de que además de la sana doctrina hay doctrinas erróneas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las sectas. Secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa e ideológica concreta que representa un sector sólido de un conjunto más amplio. La palabra secta siempre tiene una connotación de división o ruptura. Quiere decir esto que son un grupo de seguidores de una doctrina religiosa e ideológica concreta, y que salió de un grupo también más amplio.
pero que rompieron ese grupo, lo dividieron, ¿sí? Y quisieron formar una nueva religión, una nueva doctrina, y eso se llama secta. Entre los grandes grupos por población mundial que se estiman representan 6.850 millones de personas y el 66% de la población son el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, la religión tradicional china. ¿Sí? Óigame bien y entendamos bien, esto no es sana doctrina, les estoy dando ejemplos de algunas cosas para que concluyamos que además de sana doctrina también hay doctrinas erróneas. Y entre las 10 principales religiones más grandes del mundo podemos contar con el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, la tradicional china, el sijismo, la bahá'í, el jainismo, sintoísmo y taoísmo. Miremos algunas de ellas. El cristianismo, que es en donde nosotros estamos, es con lo que nosotros caminamos, esa es la verdad de nuestro caminar. Cristianismo, nacido en el año 30 después de Cristo. Sus creyentes suman más de 2.100 millones de personas en los 5 continentes, principalmente en América Latina y Europa, dividido en iglesias católica romana, ortodoxa, protestante, anglicana, restauracionista y pentecostal. Ahí en esos pentecostales es donde están los pentecostales unidos, que salieron indudablemente de los pentecostales. Judaísmo son los monoteístas más antiguos del año 2000 a.C. En Canaán o Tierra Prometida, hoy Israel, con 15 millones de fieles en los 5 continentes. Es decir, están regados por todo el mundo. Budismo del siglo V a.C., a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama de 1563 a 486 a.C., mejor conocido como Buda, es decir, fue el fundador del budismo, Buda. Sus creyentes suman 378 millones, cuya mayoría vive en la China, en el Japón, en Tailandia, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Camboya e India. Vemos que la mayoría son unas sectas y como tal no son sana doctrina. Hinduismo del año 1750 a.C. y el credo politeísta con más seguidores, 870 millones de personas. La mayor parte vive en India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Malasia y Pakistán. El Islam, surgido en Arabia Saudita en el siglo VII, se rige por el Corán, tienen alrededor de 1.300 millones de seguidores. El mayor número se concentra en países del Medio Oriente, norte de África, Bangladesh e Indonesia. Como nos damos cuenta, son agrupaciones de seguidores de una doctrina que no por ser miles, no por ser millones y no por estar regados en todo el mundo, no por estar algunos en la tercera parte o las 3/4 partes del mundo, son sana doctrina, ¿sí? Porque el diablo también recorre el mundo
y también lleva por todo el mundo sus malas enseñanzas. Otras sectas, entre otras, porque son también cientos de sectas. Tenemos los testigos de Jehová, los mormones, los gnósticos, los espiritistas, los hermanos redentoristas, el séptimo día, los hermanos moristas, los santos apóstoles de los últimos días, los evangélicos no establecidos, pasajeros, ciencias cristianas, Iglesia Apostólica de Jesucristo, Iglesia Nueva Apostólica, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y muchos más. Tenemos la oración fuerte del Espíritu Santo, tenemos los adventistas, ¿sí? Tenemos N número de sectas, pero no porque sean bastantes, no porque sean muchos los seguidores, no porque estén regados en muchas partes del mundo, son sana doctrina. Entonces, ojo con eso, porque la gente se va también por el número de personas, también se va por el crecimiento de las congregaciones. No, yo me voy para aquella, porque aquella sí es grande, ahí hay como 1000 personas nos reunimos todos los días. Ajá, pero ¿es sana doctrina? ¿Es sana doctrina o no es sana doctrina? Entonces, ojo, ¿para dónde vamos? Porque debemos conocer la palabra de Dios. Porque si no, nos sucede como dice la palabra, que cuando no estamos firmes, cualquier viento de doctrina nos arrastra. Entonces, de todas estas que dijimos aquí, las 4 primeras son las más populares en el mundo. Los testigos de Jehová, los mormones, los gnósticos y los espiritistas. ¿Dónde no hay testigos de Jehová? ¿Dónde no hay mormón? ¿Dónde no hay gnóstico? ¿Y dónde no hay espiritista? ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina de Jesús? Ahora sí vamos como que entrando en materia y terminando con esta clase de hoy. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina de Jesús? Mateo 7, 24 y 25 nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y veremos la importancia de tener un fundamento sobre la roca. Y la roca por sí sola es un fundamento, pero la Biblia nos habla de roca y fundamento. Es indispensable que entendamos la diferencia entre ambos, así como la importancia y necesidad de poseer los dos. Concentrémonos en la construcción narrada en estos 2 versículos, pues todo lo que no vaya a la par de lo que digamos debe entenderse como la casa construida sobre la arena, sobre un falso fundamento, fuera de Jesús. Lo que nos está diciendo ya que el fundamento de la doctrina es Jesús, el mismo Jesús. Aquí Jesús habla de una construcción diferente a la de Hebreos 6. Estamos hablando de Mateo 7 y nos dice que es diferente a la construcción de Mateo 6. Mateo 6, la cual es para formar, fortalecer y aplicar mi fe. Mientras que la construcción de Mateo es para edificar o construir mi nuevo carácter, el carácter del cristianismo, el carácter de Cristo en mí. Hay un micrófono abierto. Por favor. Por favor, hay un micrófono ahí abierto que interrumpe. Repetimos. Aquí Jesús habla de una construcción diferente a la de Hebreos 6. O sea,
en Mateo 7 nos habla de algo diferente a la construcción de Mateo 6, la cual es para formar, fortalecer y ampliar mi fe, mientras que la construcción de Mateo 7 es para edificar, construir mi nuevo carácter, el del cristianismo, el carácter de Cristo en mí. El fundamento donde se apoyará la casa de Mateo 7 es Cristo, porque Él es el fundamento. En Mateo 5, 6 y 7, Jesús nos provee los materiales para construir esa casa nueva. Él tiene un vino nuevo, pero solo puede depositarlo en una casa nueva, en un odre nuevo. Lucas 5:38 nos dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. En casa nueva, en esa casa nueva somos tú y yo. Si hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, seremos casa nueva para ese espíritu nuevo, para ese vino nuevo. Es nuestra responsabilidad levantarnos y construir sobre ese fundamento que es Cristo. Según Mateo 7, el secreto está en oír y luego hacer. Pero hay quienes quieren hacer sin haber oído y por eso fracasan. Oír y hacer. Hay otros que oyen, conocen y hasta enseñan, pero no hacen. No les ha sido revelado el fundamento que es Cristo. Gloria, aleluya. Esos otros que oyen, esos otros que conocen y esos otros que enseñan, de hecho no imparten, porque no practican eso, porque no lo hacen, porque no lo tienen como un estilo de vida, no lo imparten, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y no lo tienen porque no les ha sido revelado el fundamento que es Cristo. Tienen el conocimiento, pero no tienen la revelación. La vida cristiana victoriosa radica en oír y hacer. Por eso dice la palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús nos hace una confirmación en 1 Corintios 3, 10, 11. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí vemos el perito arquitecto. Y 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Después de todo lo que dijimos, después de toda esa introducción sobre cuál es el fundamento de la doctrina, al fin la misma doctrina nos lo dice, la misma palabra nos lo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto y es Cristo Jesús. Ese es el fundamento de la doctrina de Jesús. Él mismo es el fundamento y él mismo nos enseñó quién era él, a qué había venido él. ¿Cuál era el propósito de su padre? Es más, nos dijo antes de irse a quién nos dejaría en reemplazo de él. El fundamento de nuestra fe, de nuestra doctrina cristiana, es Cristo. Él vino a la tierra para impartir justicia a los que rechazaron el mensaje de la gracia y la salvación en Cristo. Con Dios no hay impunidad, no hay nada que no se revele, no hay nada que no salga a la luz. Todos daremos cuenta de nuestros actos ante ese juez justo que también es Cristo, porque a él está encomendada el juzgamiento, el día del juicio final. Pablo en 1 Corintios 3:11 nos revela a Cristo como fundamento, mientras que Mateo 16:18 nos lo revela como roca. Esto nos deja ver cuán firme
y sólida es la garantía de salvación otorgada por Dios para nosotros. Es que la salvación que Dios nos prometió a través de Jesús no es cualquier cosa, pero muchos la tienen como poca cosa, al punto de que mucha gente dice que no, y yo para qué me preocupo por la otra vida si eso no es cierto. Nadie ha ido y ha venido a contar. En la vida se acaba porque se muere. Hasta el día que nos muramos, hasta ese día somos. No, señor. Hasta ese día somos terrenales, pero de ese día en adelante o somos infernales o seremos celestiales. Aleluya. Porque, como decía el hijo de la pastora, si la vida es eterna, la muerte también tiene que ser eterna. ¿Sí? Si te mueres eternamente, si estás muerto para Cristo, será eternamente. Y si estás vivo para Cristo, también será eternamente. Aleluya. Otra vez el micrófono. También nos revela que solo a través de el micrófono, por favor. El micrófono, por favor. También nos revela que solo a través de Jesús tendremos salvación. Eso lo sabemos, yo creo que desde el primer día que hicimos la oración de fe. Él es el único fundamento. No hay otro fundamento para nuestra salvación que Cristo Jesús. Continúa Jesús diciendo en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, Él es el fundamento de nuestra fe. Él se fue, pero dejó a alguien aquí cuidándonos, dejó a alguien aquí guiándonos, porque Él está interesado en nuestra salvación. Él está interesado en que vayamos un día allá y presentarnos ante su Padre y ante Él mismo como una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Jesús fue el primer consolador. Ahora es el Espíritu Santo. Seguido les da una revelación extraordinaria. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Este nuevo consolador es el mismo Jesús, pero desde otra dimensión, porque Él nunca nos abandona, pues Él es el único fundamento. Gloria, aleluya. Mire los misterios que tiene la palabra. Miren los misterios que uno descubre al estudiar la palabra. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. La gente, el inconverso no puede recibir estos misterios, esta verdad de la palabra, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros que le conocemos, porque Él mora en nosotros y está en nosotros, este nuevo consolador es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu Santo en otra dimensión, porque Él nunca nos abandona, Él nunca se aparta de nosotros. Él es el único fundamento de nuestra fe, Él es el único fundamento de nuestra salvación, Él es el único fundamento de nuestro evangelio, Él es el único fundamento de nuestra vida cristiana. Aleluya. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No podemos ser perezosos, no podemos ser indiferentes, no podemos ser desobedientes a la palabra de Dios, porque cuando vivimos en esas condiciones, no heredamos las promesas de Dios. He aquí algunas dificultades en la vida del cristiano. Cuando nos cae ese versículo que leímos, cuando somos perezosos, cuando somos indiferentes, difícilmente crecemos en Cristo. Fácilmente nos desanimamos de la vida cristiana. Y
nos falta firmeza espiritual. No tienen un buen fundamento. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es solo congregarse, practicar una religión con imágenes. Ser cristiano es un estilo de vida, seguir las enseñanzas de Cristo. Entonces, cuando somos perezosos, cuando no somos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿qué nos pasa? Sencillamente crecemos con dificultad en la doctrina de Cristo. Con dificultad, con facilidad nos desanimamos de la vida cristiana. Y nos falta firmeza espiritual. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen fundamento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ser cristiano no es solo congregarse, no es solo practicar una religión con imágenes. Ser cristiano es tener un estilo de vida según las enseñanzas de Cristo, no según las enseñanzas del mundo. Porque dice la palabra también que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Mis hermanos, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias y espero en Dios que estas enseñanzas no sean lo suficiente, pero que sí sean el comienzo para que tu corazón se siga preocupando, para que tu corazón se siga estimulando hacia el estudio de la palabra de Dios, hacia el conocimiento de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, hacia ese nuevo estilo de vida que Dios quiere que practiquemos para que podamos un día alcanzar esas promesas que Él nos dejó antes de irse. Porque Él, entre otras cosas, en sus predicaciones y en sus enseñanzas nos dijo, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, yo os lo hubiese dicho. Ahora me voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está allá. Él no se fue allá no más que a gozar de la diestra de Dios, a gozar del trono de Dios, a gozar del trono de la gracia, a esperar el día del juicio para juzgar a los vivos y a los muertos. No, Él se fue allá y todavía está trabajando por nosotros. Está allá todavía orando, intercediendo por nosotros, para que nosotros sigamos la enseñanza que Él nos dio. Y se quedó aquí en forma del Espíritu Santo, guiándonos a caminar de su mano, guiándonos a caminar como Él nos enseñó a caminar, guiándonos a seguir en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá el cielo, porque allá no entrarán pecadores activos. Allá entrarán pecadores, pero pecadores arrepentidos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este momento. Damos gracias a Dios por este privilegio de haber podido compartir, de haber podido impartir y de haber podido entender y aprender algo más de la palabra en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Pastor. ¿Una pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?